Tomando en cuenta algunas opiniones que circulan en las redes y en Cuba sobre todo acerca de lo que pasa en la isla, he invitado hoy a Idalmis Menéndez. Idalmis vivió situaciones en un entorno familiar que le dieron una visión de lo que ocurría en los poderes de esa dictadura. Hola, ¿cómo estás, Idalmis? Hola Oscar, nuevamente. ¿Cuántos años, no? No, aquí estamos, seguimos lo mismo, pero a lo que vinimos. En el día previo, cuando hicimos la preparación de toda esta entrevista y hablar de los temas y que íbamos a enfocar y que eran los temas que me interesaban a mí y que a ti también te interesaba, tú dijiste una frase muy importante que yo tengo aquí anotada en todo un pliego grandísimo. Tú me dijiste, hay gente que olvida que Fidel fue un dictador que lo creó todo y dicen, esto no pasaría si Fidel estuviera vivo. Hay mucha gente que dice eso. A ver, bueno, tú recuerdas cuando tú me comentaste esto que te dije, esto hay que hablarlo largo y tendido. Primero porque a mí me sucede lo mismo que a ti, incluso de recibir mensajes en privado de Messenger de gente que me dice, si tú que conociste a Fidel, ¿verdad que esto no estaría pasando si Fidel estuviera frente al poder de Cuba? Yo es que ni respondo a esos mensajes porque realmente siento una indignación tan grande porque pienso que la memoria histórica del cubano y de todos los seres humanos, ¿no? La memoria es corta y adaptativa para la supervivencia. Y la respuesta a eso es, ¿cómo van a olvidar los cubanos que Fidel Alejandro Castro Ruz fue el dictador asesino de la dictadura que sufre el pueblo cubano de partido único militar y el Partido Comunista de Cuba, que él fue el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, comandante en jefe de los consejos Comandante de jefe. ministros y Raúl también. Entonces, cuando la gente me dice esto y me habla, hay personas que te hablan de cuando el periodo especial y de que ahora están peor, ahí es donde entramos a aquella expresión que yo te dije, vamos a clarificar todo esto y vamos a desmembrar estas expresiones de que Fidel lo que siempre intentó, es mi punto de vista, yo siempre digo, son mis puntos de vista a partir de mis vivencias. Fidel, el dictador Fidel, porque esa palabra ya yo no la quito delante, el dictador Fidel tenía un rasgo de personalidad, tenía además un trastorno de la personalidad narcisista. Esto ha sido estudiado por muchísimos profesionales de la psicología, la psiquiatría, con lo cual este tipo de personas quieren ser siempre el centro de atención, quieren gustar, quieren conquistar a las personas. Entonces, Fidel, en ese afán de ser el comandante en jefe, el querido, el ídolo del mundo, de que consiguió una revolución, de que conseguía frente a 90 millas de los Estados Unidos mantener un sistema, un régimen comunista, socialista, se dedicó a darle limosna al pueblo cubano a cambio de ese sentido, ¿no? De revolución, de pueblo, de que estamos unidos. Entonces, siempre le dio al pueblo dictadura, represión, violación de los derechos humanos, silenció, exterminó todas las libertades que puede tener cualquier ciudadano a cambio de limosnas. O sea, Fidel no lo hizo mejor que Raúl Castro ni que Díaz Canel. Fidel vivió en otros contextos geopolíticos, económicos, sociales. No olvidemos que el dictador Fidel, junto con Raúl y todos los comandantes, los generales, fueron los que nacionalizaron todas las propiedades en Cuba. Con lo cual, todo pasó por ser un régimen comunista a manos de ellos, que era el gobierno cubano. O sea que sería que podríamos decir que Fidel Castro maquilló la imagen, no solamente para el mundo, la imagen de la revolución y para su pueblo. Por eso la gente es capaz ahora de decir, bueno, te envían los messengers, como tú has comentado, ese, con Fidel se vivía mejor. Pero qué mejor, joder. ¿Eh? Cuando, a ver, esto yo lo he hablado, desde que yo empecé a ser consciente, ¿no? A entender que en Cuba habían cosas que no estaban bien y te estoy hablando de 16 años, de entregar, de salir de esto, de la Unión de Jóvenes Comunistas y todo esto. Yo recuerdo decirle a mi familia, es que en este país no hay nada que esté bien.
pero ¿qué ustedes ven bien? Quiero hablar en el español nuestro cubano, que no me salga, porque yo utilizo todos los días el español En catalán. que hablamos Y aquí en en catalán. Castilla y el catalán, ¿vale? Entonces, aquí no hay nada que esté bien. Ellos nos dieron limosna. A mí nunca se me olvidará, Oscar, un familiar mío que me dijo, yo soy asmática crónica y en Cuba siempre he estado hospitalizada, siempre. Me dijo, si tú hubieras nacido en el capitalismo estarías muerta. Y yo le dije, Sí. ¿por qué das por eso esto? Porque tú eras asmático, también crónico, y jamás moriste en el capitalismo. Me lo cuenta tía, que iban al hospital, que tenías tu seguro y estás vivo, no estás muerto. Y le dije, es que ustedes siempre se conforman con las limosnas y se han querido la mentira que Fidel ha contado. Y en realidad en Cuba, mi punto de vista, yo no soy una socióloga ni politóloga, pero mi punto de vista como ciudadana es que gracias a que él se alió con los comunistas y con la Unión Soviética, Fidel y la dictadura recibían una tubería así de dinero que la utilizaban primero para desestabilizar toda la región de Latinoamérica, creando, financiando y entrenando las narcoguerrillas. Eso número uno. Interviniendo en guerras. Eso no era internacionalismo, eran guerras. Y para mantener la limosna, porque yo jamás diría logros de la revolución. La limosna de mantener unos estándares mínimos de salud pública y que el pueblo estuviera contento, unos estándares mínimos de educación pública para todos, pero que todos sabemos que era una educación que utilizaba el adoctrinamiento. ¿Dónde están las libertades? Un detalle que quería añadir ahí también para hacer un poco más de diálogo. El sentido de que Fidel Castro, lo primero que hace de las primeras medidas es armas para qué. No quería que el pueblo tuviera armas para que no pasara, o sea, la gente no se alzara porque se iban a alzar. Inclusive yo he entrevistado a alguien de tropas especiales, dice que todo el dinero que compraban cosas para reprimir la gente. Ok, eso es una. Y la otra es los CDR, la organización de CDR, que ahí fabricó a los chivatos. Batista y las otras gente para atrás tenían los chivatos que le pagaban 33, creo. Estos eran gratis y eran uno por cuadra. Esto lo inventó Fidel Castro para manejar la población, para vigilarla. Y tercero, como punto más interesante, inventó la libreta de abastecimiento. Si yo te doy la comida, tú me tienes que responder a mí. Ustedes son mis esclavos. Y con esa la libreta de abastecimiento tiene esclavizado a todo el país. Y entonces, cuando aquello la gente interpreta, porque así el lavado de cerebro es espectacular del régimen, de que cuando aquello, como en la libreta se venía la papa y venía esto, no había la matazón que hay ahora, Fidel era bueno y Raúl era el malo. Déjame. Definitivamente, los dos son malos. Sí, tú que tú estabas mejor informada que yo, gracias. No, toda la razón y ahí va yo ahora, ¿no? Cuando te hablaba de que él, por su imagen pública y para poder mantener a la dictadura, el pueblo sometido, le daba unos mínimos, unas limosnas en cuanto a esa salud, hablar de educación, y ahora iba a la parte de la libreta. Una libreta de abastecimiento, una cartilla de abastecimiento en la que todos comíamos lo mismo. Mira qué libertad en la que tú comías la misma carne que yo. Tú no podías escoger si querías comer bistec de primera, de segunda, o un entrecot o un chuletón. No, era lo que a todos los cubanos nos vendían por la libreta, que la carne de res en Cuba siempre estuvo limitada. La misma papa, es decir, todos iguales. A eso le llamamos estar mejor. Eso nunca debió existir ni nunca lo debemos permitir. Eso por un lado, la libreta de abastecimiento. Eso es lo que yo llamo mantener unos niveles, unos mínimos de subsistencia para la población, que para mí era la limosna que nos daba el dictador Fidel Alejandro Castro Ruz. Después los CDR, efectivamente, medios de control, organizaciones de control en la que le hace creer al pueblo que tienen un poder, que están organizados, que están ejerciendo la democracia y todo, y como tú bien dijiste, todo esto es una red CDR, FMC, MTT, para ejercer, son órganos, yo digo, paragubernamentales, para ejercer el control sobre los estados de opinión, sobre qué se dice, qué se hace. Y tercero, y súper importante, aunque lo dejé para último, que es un análisis que yo siempre hago, lo hablamos el otro día, es que pienso
que Fidel dijo, yo no voy a cometer el mismo error que mis adversarios políticos, es decir, que la dictadura de Batista que él había derrocado, que había llegado a través de la violencia y de una organización terrorista al poder, yo no voy a dejar las armas al alcance de nadie, solamente de nosotros, porque ellos tenían armerías para asaltar. Ellos viajaron por el mundo abiertamente pidiendo dinero para hacer una guerra de guerrilla. Nadie les llamó terrorista. Nadie. Fueron a Estados Unidos, estuvieron en México, recorrieron el mundo, recaudaron para comprar armas, para entrar armas al país, para asaltar las estaciones de policía, cuarteles de policía, pusieron bombas en los hospitales, en cines, en los cabarets también, donde está la gente pasándola bien. Sembraron el terror para conseguir su objetivo. ¿Qué dijo Fidel? Yo no voy a cometer los mismos errores. Y para mí son dos errores. Una, quien se oponga a mí, quien me enfrente, quien disienta, va directamente a la cárcel y no lo dejo salir. Porque él cayó preso, pero a él Batista lo puso en libertad. Ese error, pienso que este hombre pensó, yo no lo voy a cometer. Por eso, en Cuba, cuando a usted lo meten preso por un tema político, aunque ellos le generen una causa común, ellos se ensañan de una manera atroz con esa persona y lo intentan tener la mayor cantidad de tiempo posible en la cárcel, además de todas las torturas físicas y psicológicas que le aplican, para no cometer los errores que permitieron que él llegara al poder. Entonces, las armas, en Cuba no hay armas. Cuba es una isla rodeada por mar. Ellos tienen un control total del espacio aéreo y marítimo. Eso es súper importante para entender por qué tantos años también de dictadura. Y lo controlan, ellos son los que lo controlan todo. Por eso yo lo digo claro, mi punto de vista, mi visión es que ni Raúl es mejor que Fidel, jamás vamos a pensar eso y ahora vamos a hablar después de Raúl, todo lo contrario. Todos son son iguales, dictadores asesinos. son iguales, son igualitos los dos. Son Uno iguales, con un ropaje y el otro sin ropaje.